Isaías. Isaías capítulo número 13. El libro de Isaías dicen que es una Biblia en pequeño, es decir, que tiene casi todo lo que tiene la Biblia. Ahora que hemos estudiado Revelaciones, nos van a parecer algunas cosas muy familiares cuando las estemos leyendo aquí. Debemos de entender en el contexto que estamos hablando del pueblo hebreo, que estamos hablando de una cultura oriental, que estamos hablando las profecías en una forma poética y por lo tanto la revelación de lo que Dios estaba dando en primer lugar era para, ya sabíamos que es Judá y Jerusalén, ¿verdad? Israel. Entonces, pero en este capítulo 13 que hemos llegado del 1 hasta el 12, estaba hablando del reino del norte y del reino del sur. Estaba hablando de Israel y Judá. Todos los juicios que iban a haber contra este pueblo. Sabemos que los juicios eran consecuencias de la desobediencia y de las ofensas que el pueblo hacía y su rebeldía a Dios. Eso hemos visto hasta hoy. Ahora, entrando al capítulo número 13, vamos a ver los juicios, pero no para Israel, sino que en particular en este capítulo lo vamos a ver para Babilonia. Y dije que nos va a parecer familiar porque en Revelaciones, con derecho a corrección, capítulo 17 y 18, casi que se encargan del juicio que recibe Babilonia. Pero imagínense estas profecías que están siendo miles de años antes de que sucedan. Bueno, en este caso mucho tiempo. La última revelación de esta profecía, que es el juicio de Babilonia, en el futuro, pues no tengo fecha, pero lo que sí tengo es la evidencia de que va a suceder, porque como les anticipé a algunos hermanos, nos parece increíble ver la rebeldía del hombre hacia Dios, nos parece increíble, y nos pareciera inocente el hombre de no querer ofender a Dios, pero creo que al grupo de la iglesia mandé las ofensas, la pudredumbre moral, la corrupción, las obscenidades que hicieron en París en el inicio de las Olimpiadas. Eso es un asomo de lo que ya la burladores, dijo la Biblia que en los posteriores tiempos iban a haber burladores, y ya vemos cómo se burlan. Cualquiera se puede burlar, inclusive en nuestro país, El Salvador, hubo una manifestación de estas personas, hicieron una gran cruz y un hombre, bueno, no sé qué es eso, que andaba ahí arriba de la cruz, pero igual ofendiendo a Dios. ¿Por qué tienen que sacar estas cosas? Y entonces esto me previene de que las profecías son verdaderas y Dios nos está permitiendo ver el inicio, hermanos, de aquellas cosas que nos parecen increíbles que pueden suceder, ¿verdad? En Romanos vemos que Pablo dice que y los hombres cambiaron el uso natural y se dieron, y todas esas cosas son las que están sucediendo. Ahora Isaías, estamos hablando con derecho a corrección de 700, 800 años antes del nacimiento del Mesías Yeshua. Sin embargo, está profetizando sobre Babilonia, y es lo que vamos a ver ahora. Capítulo 13, verso 1. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Es impresionante cómo Dios revelaba o daba esta información a los profetas. Me imagino que al profeta le embargaban muchas preguntas acerca de lo que Dios le daba. Posiblemente no entendía, o algunas veces entendía. La traducción literal en este verso 1 aparece como la carga que tenía Isaías, el peso
de llevar esta profecía a su pueblo. Es un peso saber la verdad, hermanos, y declarársela a las personas. A veces las personas se ofenden con la verdad. En este caso, Isaías, como profeta del pueblo de Israel, le iba a comunicar una carga, un peso, que eran los juicios que Dios iba a hacer contra su pueblo. Pero en este caso, esta carga no era para Israel, como dije anteriormente, es para Babilonia, que él va a predecir, pero siempre relacionado con Israel. El enemigo casi número uno de Israel es Babilonia, ¿verdad? Babilonia, hermanos, es la parte donde ahora se llama Irak. Hemos oído noticias de Irak, ¿verdad? Está Irán, Irak. Entonces, y a un costado están las ruinas de lo que era la Babilonia, pero la Babilonia va a ser reconstruida. En Revelaciones vimos eso. Entonces, esta profecía que está dando acá Isaías tiene un cumplimiento inmediato y uno posterior. Ahora, en el momento que él está dando esta profecía, Isaías, Babilonia todavía no era una potencia. Verso número 2. Levantar bandera sobre un alto monte, alzar la voz a ellos, alzar la mano, para que entren por puertas de príncipe. Levantar bandera sobre un alto monte. Aquí se empiezan a preparar los ejércitos. Sorprende cómo el Señor usa a las naciones, hermanos, para juzgar. Y esto implica la soberanía de Dios. Estas dos palabras, tanto la soberanía de Dios como la providencia de Dios, pocas veces hemos hablado acá. Pareciera que el mundo va sin control, pero el mundo no va sin control, siempre está bajo la soberanía de Dios. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Aquí estoy viendo que Dios va a juzgar a Babilonia. ¿Pero por qué va a juzgar a Babilonia? Porque Babilonia, aún no lo ha hecho, va a esclavizar a Israel y va a destruir a Israel. Entonces el Señor usa a Babilonia para destruir a Israel, para disciplinarle, pero posteriormente usa a Siria, a los medos, a otras naciones, para destruir a Babilonia al mismo tiempo. Entonces, Dios es capaz de usar, no estamos viendo ángeles venir como en Revelaciones, acá no estamos viendo ángeles venir a cumplir los juicios de Dios, la ira de Dios, sino que en este caso está usando otras naciones. En Revelaciones declara que usa ángeles con poderes sobrenaturales. En algún momento lo veremos aquí, pero en este momento Dios está usando las mismas naciones para eso. Y esto, hermano, la historia secular no tiene registrado estos imperios. En este caso, el imperio de Babilonia va a ser juzgado. Y es terrible lo que le va a pasar. Y esta es la profecía que está dando Isaías. Dice que va a preparar naciones poderosas, va a preparar ejércitos, van a alzar su mano para que entren por las puertas de honor, por las puertas de la gente de la alta sociedad. Está hablando de gente especial aquí, de príncipes. Cuando habla de príncipes es de reyes. Bueno, príncipe le llama al hijo del rey, ¿verdad? Que es un príncipe. Y en este caso dice que estas naciones tendrán tal honor que van a pasar por estas puertas del príncipe. Es interesante aprender cómo es que Elohim trata la humanidad, y todo redunda alrededor de su pueblo Israel. Israel es el que está haciendo en la mira de Dios, pero al mismo tiempo Yahvé usa todas las naciones para disciplinar a Israel. Y luego, por las atrocidades que hacen a Israel,
Dios disciplina a las otras naciones. Y alguien me puede decir, esto es injusto, pero las naciones son paganas, hermano. Es decir, las naciones ya tienen que recibir la ira de Dios. Solo que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y en este caso, hoy le toca a Babilonia. En los primeros 12 capítulos estábamos viendo las profecías de cómo Dios iba a juzgar a Israel. Pero después, en ese juzgamiento a Israel, entra Babilonia. Porque Babilonia lleva cautivo a Israel. Pero ahora va a decir Isaías lo que va a hacer Yahvé con Babilonia por lo que le hizo a Israel. Un caso similar es cuando ellos estuvieron, Israel estuvo en Egipto con Faraón, ¿verdad? Y luego, pues, cumplida la disciplina para Israel, Dios actuó contra Egipto y contra Faraón, ¿verdad? Es la misma forma que se está planteando aquí, e Isaías está profetizando lo que le va a pasar a Babilonia. Verso 3: yo mandé a mis consagrados. Me llama la atención cómo llama el Señor, porque nosotros nos han enseñado un lenguaje ritual y religioso que a veces no nos hace entender las cosas. Aquí estamos hablando de naciones paganas, pero ¿cómo les llaman? Dice aquí, yo mandé a mis consagrados. La palabra consagrado quiere decir apartado o determinado para algo. Pero cuando nosotros vimos consagrado, hablamos de religión y pureza y santidad. Porque también se puede aplicar a alguien que está consagrado directo a Dios, ¿verdad? O sea, apartado para Dios. Entonces, cuando dice consagrado aquí, no es que está purificando ni santificando a estas naciones, sino que lo que está diciendo es que, voy a traducirlo de una forma aquí, interpretarlo, diría, yo mandé a mis apartados, o a los determinados, o a los que escogí. Asimismo, llamé a mis valientes. ¿Cómo le llaman? Mis valientes. Pero son naciones paganas. Son naciones paganas que van a ser juzgadas. Pero en este caso, en este verso acá, si lo planteamos en el cumplimiento inmediato, sería de esta manera. Pero en el cumplimiento a futuro, será Israel que no va a ser derrotado, y el Señor que vendrá con sus ejércitos para derrotar a Babilonia. Entonces, pues hay que tener cuidado acá, porque podríamos estar tal vez creyendo que interpretamos mal. Pero en el momento que Babilonia, hermanos, tengan en mente que todavía no era una potencia. ¿Y a qué me refiero con una potencia, hermanos? Si ahora habláramos de una potencia, nosotros decimos Estados Unidos, que realmente casi que pasó como a un segundo lugar. Pero otra potencia sería China. Cuando decimos potencia, hablamos de alguien que tiene un poder económico, un poder de ejército y un poder de influencia. En este caso, entonces, Babilonia iba a ser tan grande que recuerdan las palabras de Nabucodonosor. Miren lo que he hecho. Miren qué grandeza. ¿Recuerdan? Cuando empezó a sentirse orgulloso, y tenía por qué. Es decir, era una potencia que iba a ser derrotada, pero en este momento todavía no era una potencia, pero la profecía de Isaías era que cuando fueran potencia iba a ser derrotado. Iba a ser derrotada esa Babilonia. Pero esa Babilonia, hermano, que ya pasó, ¿verdad? Tenemos una nueva Babilonia que lo tenemos en Revelaciones. Porque el cautiverio de Israel en esta Babilonia ya pasó. Ya pasó. Cuando se llevaron a Daniel, cuando se llevaron, ¿recuerdan? Al pueblo. Entonces esa Babilonia, que ya era una potencia, se cumplió ahí. Pero hay una Babilonia en Revelaciones que dice, ha caído la gran ramera, que es Babilonia, que en ese caso está representando una potencia religiosa y política corrupta contra Dios.
Entonces, cuando estamos viendo la profecía aquí, puede ser aplicable a la inmediata y a la posterior. En el posterior, recordemos que será el día del Señor, cuando Yeshua viene con sus ejércitos, y esos sí son sus santos, y viene a derrotar y a destruir, bueno, la maldad y todo, ¿no? En la gran tribulación, es lo que vimos en la gran tribulación. Imagínense, Isaías lo estaba profetizando acá. Pero también estaba profetizando la destrucción de esa Babilonia, de esos 5 imperios que iban a haber en ese momento, ¿verdad? Que estamos llegando. ¿Recuerdan la estatua que representaba los imperios? La cabeza, el pectoral, ¿lo recuerdan? Hemos estudiado eso. Entonces, en este caso, Babilonia iba a ser una potencia. En este momento no lo era, pero la profecía ya lo estaba diciendo. Y entonces dice aquí: mis consagrados asimismo llamé a mi pariente para mí, y esta palabra es importante, para mi ira. Y aquí pues, aquí la iglesia debe de descansar, y pues hay un conflicto en la doctrina de la gran tribulación, del rapto, ¿verdad? De una cosa estoy segura yo, de que estoy convencido de una cosa, es que la iglesia no va a sufrir la ira de Dios. Algunos pueden hacer conflicto de esto, pero ahora, ¿cuándo comienza la ira de Dios en Revelaciones o Apocalipsis? ¿Cuándo comienza la ira de Dios? Cuando comienza la ira de Dios, Dios no tiene por qué descargar su ira contra la eclesía o la asamblea mesiánica, traducido literalmente. ¿Por qué? Porque es su esposa. ¿Por qué? Porque está perdonada. ¿Por qué? Porque ha sido lavada. ¿Por qué? Porque va a ser presentada sin mancha. ¿Contra quién va la ira de Dios? Va contra las naciones desobedientes y perversas. Entonces, si usted ve aquí, Dios tiene ira contra Babilonia, no contra la iglesia. Ahora, si Dios va a librar, ¿cómo va a librar Dios de la ira a la iglesia? Pues si no es con la iglesia. Algunos dicen, la va a raptar y no va a estar la iglesia durante la ira. Y otros dicen, será como en Egipto, que Dios libró a su pueblo de las plagas de Egipto. Dios lo libró. El pueblo de él no sufrió las plagas. ¿Quién sufrió la ira de Dios? El pueblo de Egipto. Ahora sí y aquí algunos se enojan y forman pleito con esto y con lo otro, pero lo que me importa a mí es que la ira de Dios no es conmigo. Si es porque me lleva o es porque me libra, amén. Amén. Lo que sé es que yo no voy a sufrir la ira de Dios. Y hay de los que la sufren, porque en Revelaciones explicamos clarito todo lo terrible que va a ser. Bueno, Isaías lo va a decir aquí también. Entonces dice, a mis valientes, mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Los que se alegran con la gloria de Dios son el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso esta profecía está declarando un cumplimiento inmediato y un cumplimiento posterior. Verso 4. Estruendo de multitud en los montes. Recuérdense que esto está siendo explicado de una forma poética, no de una forma vulgar y de una escritura, digamos, de una forma sin cuidado, sino que todos los oráculos, porque habían oráculos y profecías no solo para el pueblo de Dios, y aquí es donde nos sorprendemos. En el Nuevo Testamento se hablan de pitonisas. ¿Recuerdan una que se le pegó a Pablo detrás y decía, estos hombres son de Dios? ¿Recuerdan? Es un espíritu, y esta gente las eran tomadas como profetas o como oráculos, es decir, le decían profecías a la gente. Pero vemos que Pablo al final pues hizo que saliera ese espíritu de entonces los demás pueblos, no olviden, Babilonia, los medos, persas, Siria, tenían sus dioses y también tenían sus oráculos.
es decir, sus profecías. Pero en este caso estamos hablando de las profecías directas de Dios. Y ahora dice, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Yahvé de los ejércitos pasará revista a las tropas para la batalla. Y aquí estamos hablando de una guerra terrible, en donde el Señor dice pasa revista. ¿Qué es pasar revista? Los militares saben lo que es pasar revista. Los que somos civiles a veces no comprendemos estas cosas. Pero pasar la revisión de los ejércitos es lo que hace un general o lo que hacen los de rango mayor para que la tropa le es presentada, la tropa ya preparada para la guerra, y se reciben las instrucciones. En este caso, en el verso 4 dice, no sé cuánto ejército, pero dice un estruendo de multitud. Dice acá, mucho pueblo, dice, y ruido de reinos, no dirá de países, porque en ese contexto que estamos hablando de mucho tiempo atrás, eran reinos, habían reyes. Esa era la forma política de administrar. Entonces dice, mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Y dice, Yahvé de los ejércitos pasará revista a las tropas para la batalla. Es claro entender que la ira de Dios se va a desatar, y se va a desatar a través del derramamiento de sangre de una guerra terrible contra Babilonia. ¿Estamos claros? Entendemos eso. En este caso, de una forma de tiempo corto, y la otra que está en Revelaciones. Verso 5. Verso 5. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Yahvé y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. ¿Cuándo va a suceder esto? En la gran tribulación. Habrá cielos nuevos y tierra nueva, regenerada. Entonces, la guerra será tan terrible, será el día en donde el Señor pondrá final a la maldad. Todos nos desesperamos, hermanos, porque vemos injusticia y nos sentimos a veces relegados. Vemos al impío prosperar, vemos al impío gozar de salud, vemos al impío burlarse de Dios, y nosotros decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios va a parar estas cosas? Y aquí, esta era la desesperación que tenía las 7 iglesias en Revelaciones. Y por eso a Yohanan o a Juan le fue revelado que Dios iba a terminar el mundo de esta manera, que la iglesia no se desesperara, que no creyeran. Ellos se sentían defraudados, se sentían tristes, porque Cristo no venía y porque las cosas estaban mal. Pero para alentarlos, el Señor le dice a Yohanan, diles cómo. Te voy a explicar lo que les dirá de cómo va a terminar el mundo, y que sí voy a juzgar a Babilonia, y que sí voy a juzgar a todos los perversos. Y entonces nos describe Revelaciones. Y aquí en Isaías también dice 5, vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos. Suena tierra y dice cielos. Aquí podemos ver la dualidad, porque los ejércitos de los cielos tendrán que venir ¿con quién? Con el Mesías, Yeshua. Pero los de la tierra era el cumplimiento inmediato que iba a suceder en ese momento. Y no tan inmediato, porque Isaías no vio el derrocamiento de Babilonia. Sucedió, pero él no lo vio. Los tiempos de Dios no son como lo vemos nosotros. La palabra inmediata no significa de un día para otro acá. A veces significa 80 años, a veces 100 años. En este caso, entonces si usted pone atención, dice, vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos. Yahvé y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. El Señor está enojado. El Señor está enojado. ¿Y por qué está enojado?
por la corrupción a la que va a llegar en el futuro, bueno, que ya lo estamos viendo. Yo les mandé unas cuantas cosas al grupo de la iglesia, pero si tuvieron curiosidad, en YouTube está lleno de la repulsión de los actos que hicieron. Está lleno. Y dice, ¿por qué todos se burlan del cristianismo? ¿Por qué cualquiera lo hace? Y aparecen unos artistas respaldando esa cosa. Lo que implica la ira de Dios. ¿Cómo no se va a enojar Dios contra tal irrespeto y contra tal corrupción? Verso 6. Miren cómo será de terrible esto, que dice, aullad, porque cerca está el día de Yahvé. Esto me llama la atención porque me declara la deidad del Mesías Yeshua. Porque indiscriminadamente se menciona a Yahvé y Yeshua como el mismo. Como el mismo. O Jehová y Jesús como el mismo. Como la ira del día del Señor. Sabemos en Revelaciones que es el Mesías Yeshua que viene con su ejército. Pero aquí dice Yahvé, que es lo mismo. Se menciona como lo mismo, lo que declara la deidad de que Jesús es Dios. Y es mencionado acá. Aullad, porque viene el día de quién? El día del Señor. Y el día del Señor viene con el Mesías Yeshua. Porque Él viene, ¿a qué viene? A imponer su reino acá. Pero antes de imponer el reino de Dios, tendrá que hacer enjuiciar la tierra. Enjuiciar. Quedando solo aquellos que alcanzaron salvación. Para entrar al reino de Dios. Pero aquí dice, mira, si tú ves el verso, aullar, porque se acerca el día de Yahvé, dice, no de Jesús. De Yahvé. Vendrá como asolamiento del todo. Miren cómo se usan las palabras ahí. ¿Quién es el Todopoderoso? Indiscriminadamente se usa ahí Todopoderoso, Yahvé y el Mesías. Lo que implica la deidad de Dios. Entonces, se le llama gran tribulación. No sé qué otra palabra podría describir lo terrible que va a ser. Vimos desfilar todos los juicios, desde los 4 jinetes del Apocalipsis hasta lo último. La iglesia que estuvo asistiendo al estudio de Revelaciones, podemos ver todo lo terrible que va a suceder. Va a ser tan grande que aquí dice aullar. ¿Quiénes aullan? Los perros. Por el miedo. No sé si han oído aullar un perro de miedo, cómo se siente, hasta siente feo uno, se siente feo, porque el perro, una cosa es cuando el perro ladra de valentía y lo humilla a uno y siente miedo, y otra cosa es cuando el perro tiene miedo y él aúlla. Entonces, la descripción aquí de lo terrible que será la ira de Dios cayendo sobre Babilonia, dice, van a aullar porque cerca, es decir, no se desaliente, cerca está el día de Dios. ¿Y qué significa el día de Dios? Cuando usted dice, hoy es mi día, es decir, cuando yo hago mi voluntad, cuando es un día para mí. Este día, el día de Dios, es el día en que Jesús será respetado, será adorado como debió haber sido cuando vino la primera vez. Yo tendré mi día y ese es el día. Y viene con ira. ¿Pero contra quién? Contra todas estas naciones corruptas, contra todos estos que están fallándole a Dios. Es contra eso. Y en este caso, Babilonia. Pero podemos ver matices de revelaciones en donde claramente vemos que es cuando se restablece el reino después de la tribulación. Sigamos leyendo. Vendrá con asolamiento del Todopoderoso. Casi que los juicios que vemos en Revelaciones, hermano, dice la tercera parte. La tercera parte. La tercera parte. ¿Y cuánto es la tercera parte de la humanidad, hermano? ¿Cuánto es la tercera parte? O sea que quedan
2 partes nada más. Y luego siguen los juicios. Entonces casi que se mueren todos. Ya vamos a ver aquí, verso 7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. La tristeza, la incapacidad de poder luchar contra un Dios todopoderoso, hermano, va a desfallecer el corazón de la humanidad. Van a sentir eso. Un día Dios va a enjuiciar a estas personas. Aquí está declarado como la profecía para Babilonia, pero también la Babilonia futura. Aunque la Babilonia futura había sido maldecida por el Señor, que nunca se volviera a reconstruir después de ser destruida. Entonces, acá, ese cumplimiento tendrá que ser en el futuro, donde nunca se vuelva a reconstruir Babilonia. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. No habrá valentía. La humanidad será humillada. Babilonia, en este caso, será humillada. La arrogancia, el orgullo y la soberbia de Babilonia, porque casi todas las naciones que se convierten en potencia se vuelven arrogantes. Este fue el pecado de Israel también. Israel, desde el capítulo 1 hasta el 12, en donde Isaías le está profetizando que por su orgullo y su arrogancia y fallarle a Dios, también iban a ser juzgados. Ahora va a ser juzgado también las naciones paganas, y en especial Babilonia. Babilonia representa la potencia de la corrupción, de la maldad. Siempre ha sido identificada como eso, Babilonia. Verso 8. Y se llenarán de terror. Lo más cerca del terror que hemos estado nosotros, hermanos, no solo usted. En mi caso, yo trabajo en un lugar donde las maras tenían el total control. Sentir terror, hermano, es sentir que cada vez que usted entra, no sabe si va a salir. Sentir terror es la angustia de no saber, y usted anda yendo sin, ni sabe por qué. No sabe por qué. Estar aterrorizado, hermano, es terrible. Es terrible. Por el hombre. Pero ahora, estar aterrorizado por Dios. Y se llenarán de terror, ¿quiénes? Babilonia. Y en el futuro posterior, la humanidad. La humanidad. Se van a sentir terror, van a sentir angustia y dolores. Se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, hermano. Creo que la figura usada aquí es muy descriptiva. Las mujeres que han parido normalmente dicen que no hay dolores más terribles como eso. Creo que nosotros nunca los vamos a sentir. Pero las mujeres, y no sé si hay juicio para las mujeres, pero el hecho de parir, hermano, en este tiempo era la muerte. Me pongo a pensar yo, todas aquellas mujeres que no pueden parir y no había cesárea, se morían. Se morían. Se morían. Qué terror ha de sentir una mujer y qué angustia, qué dolores. Qué dolores. Entonces, el Señor declara que la angustia, el terror y el dolor que iba a sentir Babilonia y la humanidad en el futuro, antes de en la gran tribulación, son terribles, como los dolores de una mujer. Entonces las mujeres que han parido normal podrán entender la descripción del dolor que se va a sentir, un dolor terrible. Es lo que dice el profeta aquí. Tendrá dolores como de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Su rostro de llamas. Dice que el rostro de las personas van a ser como el que ponen las personas cuando la están quemando.
eran tan terribles y somos tan malos la humanidad, que muchos cristianos, hermanos, fueron a la hoguera. Ir a la hoguera significaba en la plaza del pueblo, bueno, en este caso de esos lugares, ponían un poste mayor, amarraban al cristiano, y había unos reyes tan terribles y unos sacerdotes tan perversos que ponían leña verde. Ponían leña verde para que se tardara en quemarse y en morir, y el sufrimiento fuera mayor del que iba a la hoguera. Ahora el Señor dice en este verso que el rostro, cuando venga el día del Señor, será como el rostro de esas personas que están quemando en la hoguera, como de llama. Imagínense que le empiecen a quemar con leña verde, o sea, lento, ni siquiera un fogón que lo queme rápido para que desmaye, sino usted sentir el gran calor del fuego. Creo que las mujeres que cocinan, que algún día se hayan quemado, pueden sentir o acercarse a un fogón, sentir esto, hermano. Ahora dice ese será la cara que van a poner la humanidad o los babilonios cuando el día del Señor se esté cumpliendo. Será como dolores de mujer de parto, se asombrarán cada cual, mirar a su compañero, su rostro de llamas. Verso 9. He aquí el día de Yahvé, el día del Señor. Ese día vendrá. No sabemos cuándo. Algunos se han atrevido a decir y han dado fechas. Sé que está más cerca, porque obvio que está más cerca de cuando se declaró esta profecía. Pero por la descripción de revelaciones, por las figuras que en Apocalipsis se declaran y lo que podemos ver en la humanidad en este momento, hermanos, podemos decir que está cerca, porque ya casi vemos las cosas que Apocalipsis describe. Casi las vemos. Entonces esto implica que no falta mucho. La corrupción y la degeneración de la humanidad ya casi están como Sodoma y Gomorra. Y es lo que declara como en días de Noé. Eso ya casi lo vemos. Entonces eso nos hace sentir a la congregación que ya está cerca. Que ya está cerca. Verso 9. He aquí el día de Yahvé viene terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra, y no dice Babilonia, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus... ¿Ven cómo combina Babilonia y la tierra? En este caso es como una profecía más de revelaciones. Entonces dice, he aquí el día de Yahvé viene terrible, y de indignación y de dolor y de ira, para convertir la tierra en soledad. ¿Y qué? Israel. ¿Qué significa Israel? Matar, destruir, quitar. ¿A quién le va a quitar? ¿De ella? ¿A quién le va a quitar? A todos los. ¿Y cuándo va a suceder esto, que no haya pecadores en la tierra? Al inicio del reino milenial. Entrarán solo los salvados. Solo los salvados. Entonces, esta profecía tiene que ver con el final de la gran tribulación. Porque el Señor viene a poner un cielo nuevo, una tierra nueva y una nueva generación. Y no entrará nada perverso ya ahí. ¿Verdad? En el reino milenial entrarán todos salvos. Todos salvos. ¿Verdad? ¿Habrá gente perversa en el milenio posterior? Pues sí. A pesar de que quien ha estado reinando es el Señor, sí. ¿Habrán otras naciones? Sí. Posiblemente gobernadas por los siervos del Señor. ¿Sí? ¿Tendrán libertad? Sí. Tal libertad como la que vi en el cielo. ¿Los ángeles se pudieron revelar? ¿Se pudieron revelar los ángeles? Entonces Dios da libertad, ¿ya? Porque si Dios no diera libertad, no hubiera podido revelar. Ahora, después del milenio, al final del milenio, ¿se podrán revelar la humanidad cuando sea suelto Satanás? Entonces hay libertad. Hay libertad. Y posterior a ese juicio final, después del milenio,
entonces viene la nueva Jerusalén. Entonces ya allí ya será definitivo y ya no habrá más pecado, ya no habrá más de ninguna situación. Entonces un día de esta tierra serán eliminados los pecadores. Verso 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Cada vez que viene un juicio de Dios, hermanos, vienen los fenómenos naturales. En Revelaciones pudimos ver eso. El agua, el cielo, la tierra, y todo sufre. Por eso dice que la tierra gime por ser rescatada. Entonces, acá, en esta profecía de Isaías, dice que el sol hace lo contrario de lo que debe de hacer, pero es una metáfora, es una figura. ¿Qué debe de hacer el sol, las estrellas y la luna? Alumbrar. ¿Pero qué dice que hacen? Oscurecen. Entonces los fenómenos naturales acompañan siempre los juicios de Dios. Una forma descriptiva que nos dice la Biblia es que la tierra gime por ser redimida. Es una forma de decirlo. Verso 11. Y castigaré al mundo, lo dice Babilonia, ¿verdad? Y castigaré al mundo, pero tiene que ver con Babilonia también. Esta profecía, por eso decimos que es dual. Pero en este caso se asimila más a Revelaciones. Y castigaré al mundo por su maldad. Y una de las peores maldades que hace la humanidad es rechazar a Dios. ¿Recuerdan que prefirieron adorar a la bestia y no al Señor? Dicen que adoraron a la bestia, se encantaron con la bestia, con el anticristo, lo abrazaron, pero rechazaron, se van a morder la lengua, pero no van a adorar a Dios, no lo van a adorar. Entonces ellos serán castigados por su maldad. Me imagino la multitud cuando estaba Barrabás y el Mesías Yeshua, y la multitud gritando, y los dos ahí, y la humanidad eligiendo. No es la primera vez que eligen al anticristo o a alguien perverso antes que Jesús. ¿Y qué había hecho el Mesías cuando pusieron ante esa multitud a un delincuente que estaba preso por delincuente y lo ponen a él? Lo más lógico hubiéramos dicho, ¿a quién hubiéramos escogido nosotros? ¿A quién hubiéramos escogido? Pero gritaban eufóricamente. Hasta se lavó las manos del hombre porque dijo, esto es demasiado. Es demasiado. Aún el mejor se lavó las manos y nos dejó el ver esta situación. No es primera vez que la humanidad escoge la perversidad y luego lloran. Y dicen que es cruel el Señor cuando va a hacer juicio. Ahí le agarran la llorazón y que el Señor es injusto y que ellos quieren un Dios de amor. ¿Y qué más Dios de amor? Perdonándolos después de haberlos matado. Pero prefieren adorar. Y dice aquí, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. El hombre es soberbio y orgulloso. Hoy está jugando a ser Dios, y se burla de Dios. Vean esa inauguración de los juegos, cómo se burlan de Dios. Con mi esposa andábamos en El Salvador cuando nos encontramos con esa marcha allá y habían mandado, no tuvieron pereza de mandar a hacer una gran cruz y un ser de esos que no se llevaba bien encaramado en la cruz. Es terrible. Pero hermanos, no solo son terribles ellos, hermanos. Hay unas iglesias, estábamos viendo con mi esposa, unas iglesias degeneradas, haciendo relajadas en la iglesia también. La iglesia está corrupta también, llena de perversidad. Y no hablo de pecados así, hablo de la tergiversación de la palabra de Dios y distrayendo a las personas en otras cosas. No pensemos que los impíos son solo los que están
afuera de la iglesia, no, también adentro. Siete cosas aborrece de Jehová, y aquí declara en este verso que va a castigar por la arrogancia, por la altivez. Y a veces nosotros, hermanos, pecamos por ser arrogantes y altivos. Somos soberbios. Nadie nos toca. Los creemos tanto. Fingimos ser humildes y somos soberbios y orgullosos. Y mire, no lo declaro yo, léalo usted mismo la palabra, por lo que le va a pasar la factura del Señor a este pueblo. Verso 13, verso 12. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Dios nos dará cuerpos glorificados. Seremos cambiados. En este cuerpo corrupto no vamos a ver a Dios. Tendremos que ser transformados. Verso 18. Porque haré, verso 13, perdón. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverán de su lugar en la indignación de Yahvé, de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Cada vez que describe el día del Señor va acompañado de los desastres naturales, del movimiento de los elementos de la tierra y de la ira de Dios, que va a ser terrible. No sé, insiste la profecía en declarar lo terrible que será el día del Señor. Pero ¿tienen temor los impíos? ¿Tienen temor los impíos? Pero no por ignorancia, porque debemos de predicar esta palabra. Y aquí está diciendo claro cómo será el terrible y por qué. Verso 14. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará a su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Se van a desperdigar, andarán como locos. ¿Y quién podrá librarse de la ira del Señor? Solo la iglesia. ¿Quién se librará de la ira del Señor? Solo la iglesia. Estos perversos no lo harán. Ahora, y ahora entiendo esa palabra. El que es santo, que se santifique más. Y el que es perverso, que se corrompa más. Que se sigan burlando de Dios. Síganse burlando. Un día Dios les juzgará. Sigan burlándose como quieran. Pero un día vendrá el día del Señor. Y entonces se verán las cosas. Por eso dice en Apocalipsis que el que es corrupto, que se corrompa más. Pero el que es santo, que se santifique más. Porque se está preparando a esa hora. Ahora que aprovechen de burlarse, habrá un día. Verso 15. Cualquiera que sea hallado será alanceado o con una flecha, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Aquí ya volvemos a Babilonia. Babilonia iba a ser conquistada y sus varones iban a ser pasados con la lanza y también iban a ser cruzados a espada. Ahora volvemos a Babilonia. Y así fue la Babilonia derrocada, pero después de ser potencia. Y miren lo que dice acá, verso 16. Bueno, esto, aquí es donde salen los menesterosos y sale la gente que quiere buscar a Dios. Y dice, sus niños serán estrellados delante de ellos. Uy, sus niños serán estrellados delante de ellos. ¿Los niños de quién? De Babilonia. La Babilonia la corrupta. La Babilonia que adoró a la bestia, la Babilonia que desobedeció a Dios, la Babilonia que estuvo con el anticristo, pero no quiso adorar a Dios, ni quiso el perdón de Dios. Entonces parece cruel cuando van a estrellar los niños contra la pared. No, los van a estrellar por corruptos, porque son una generación perversa. Es decir, llegaron al tope de la corrupción. Y este es el juicio de Dios. Y por eso dice, ahora están entendiendo por qué el Señor dice que es terrible. Que el rostro será como el rostro de angustia de que lo están quemando. Ahora Babilonia le iban a estrellar a los niños contra la pared. Iban a matar a espada a los hombres. Iban a cruzarlos con lanzas. Pero aún falta. Aún falta.
aún falta. Y iban a violar a sus mujeres. Miren, es terrible la ira de Dios. Es terrible. Por su orgullo, por su soberbia y por su arrogancia, iban a destruir a los niños, a las mujeres y a los hombres, como Dios va a traer a todos los pecadores de la tierra. Pero no porque Él sea malo, sino porque ellos decidieron adorar a la bestia. Ellos tomaron decisiones. Ellos tienen la libertad de decidir a quién adoran. La humanidad en este momento tiene la libertad. Y miren en esos juegos lo que hicieron. Una de las naciones más civilizadas. Terrible. Verso 17. He aquí yo despierto contra ellos a los medos. ¿Quiénes iban a destruir a Babilonia? ¿Quién iba a ser la mano con que iba a ser juzgado Babilonia? Los medos. Y los persas se unen también, pero que los medos van a hacer esto con Babilonia. Y dice aquí, a los medos que no se ocuparán, oye, pongan atención con esto y con esto termino. He aquí, yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Miren, miren esto terrible. Casi la mayoría de guerras en ese tiempo eran por los botines, es decir, por el oro, la plata y la riqueza de las naciones. Entonces, la guerra se hacía y lo que hacía la nación que conquistaba a la otra era saquearla, quitarle todo lo precioso, todo lo de oro. Pero hay una característica en los medos y en este juicio de Dios, que estos hombres no codician ni oro ni plata. ¿Saben lo que codician? Asesinar, remachar a los niños contra la pared, violar a las mujeres, cruzar a los hombres con espadas. Y Dios los está usando para desatar su ira contra estos soberbios y con ese arrogante. Y ya no entra por la plata ni por el oro. Mira el verso, lo dice claro. Mira el verso, lo dice claro ahí. Cuando cualquiera que sea hallado, dice, bueno, sus niños serán protegidos. He aquí, yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, no van a querer la plata, ni codiciarán el oro. Qué terrible es la ira de Dios. Pues esta profecía, esta carga, el profeta Isaías la estaba declamando. ¿Creen que es fácil decirle a una nación esto o no? Primero Isaías había profetizado del capítulo 1 hasta el verso 12 contra Israel, su pueblo. Y ahora Isaías está profetizando contra Babilonia. Esta Babilonia que estaba ahí, más la Babilonia futura que iba a venir. Pero, ¿quién puede huir de la ira de Dios? Todo aquel que crea que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, que fue resucitado al tercer día y que está a la diestra de Dios Padre, y que esa muerte pagó con todas mis culpas, y que ahora yo, siendo culpable, soy declarado inocente por ese sacrificio. Eso me libra de la ira de Dios en el futuro. Esperamos que los que nos escuchan puedan librarse de la ira de Dios. En sus manos está escoger el bien o escoger el mal. Oremos. Padre, gracias por tu palabra.